Buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez. Y un gusto y un desafío para estar hablando de este tema, ¿no? Que no vamos a hablar de teología, ni vamos a hacer un discipulado o el plan maestro o lo que fuera, sino que vamos a hablar de algo que no hemos hablado. Se ha hablado, siempre se ha hablado, pero no hemos quizás dedicado el tiempo a hacer el análisis lo más profundo que podamos, ¿no? Vamos a hablar de política, y vamos a hablar de política y cristianismo o algunas ideas o aproximaciones a una perspectiva desde una cosmovisión bíblica a la política partidaria y a esta coyuntura tan particular que como argentinos estamos viviendo en estos días, que por supuesto no está desprendido, lo cual no está desprendido de la realidad que está sucediendo en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Pero nosotros estamos aquí en Argentina, estamos aquí en Neuquén, y tenemos cosas importantes para decidir y todo lo demás. Así que les digo más o menos cómo va a ser el marco general de este encuentro o algunas pretensiones que tengo respecto de nuestro encuentro. Voy a intentar establecer y comunicar con ustedes algunos criterios para tocar el tema de la política y de la participación política. Voy a intentar compartir con ustedes algunas conclusiones que hemos sacado a partir de un trabajo de análisis político o de la realidad política, no de toda, pero al menos de algunos aspectos que consideramos importantes y que nos parecen relevantes para compartir con el pueblo evangélico. Y por último, trataré de responder, si hubiera algunas preguntas sobre lo que ustedes quieran preguntar y que yo pueda responder, sobre todo en términos de en qué situación estamos frente a las ofertas electorales que tenemos en nuestro país actualmente y una o dos visiones sobre lo que considero fundamental considerar un cambio de paradigma absolutamente novedoso en términos de nuestra coyuntura política. Así que hacia allá vamos. Por supuesto, tienen toda la libertad de levantar su mano y si hubiera una pregunta o un comentario a lo largo de lo que estoy compartiendo, lo pueden hacer sin ningún problema. Una de las preguntas principales que tenemos es cómo ensanchamos el territorio desde la perspectiva bíblica en el campo de la política. Y la frase cómo ensanchamos el territorio viene de la oración de Jabes, ¿no? Ustedes recordarán, ensancha mi territorio. Y cuando se habla de ensanchar el territorio, se habla de que se acreciente el lugar de influencia en la cual nos movemos, ¿no? En términos bien concretos, Jabes estaba diciendo, quiero tener más territorio en el cual moverme, en el cual progresar. En ese momento, en el contexto de Jabes, lo que se estaba definiendo era la distribución de las tierras para sembrar, para tener vacas o lo que fuera. Bueno, crecer. Yo tomé esa parte de esa oración para aplicar a nuestro tema de hoy. ¿Cómo ensanchamos el territorio? No desde cualquier forma, sino desde una perspectiva bíblica, como nuestra fuente de sabiduría para cómo hacerlo, y dónde en el campo de la política. Y la primera respuesta que se me ocurre para esta pregunta, desde nuestra visión, es que la clave para poder realizar eso es pensar. La clave es pensar. El pueblo evangélico
si bien siempre tuvo algún nivel de participación en la política, esa participación histórica, digamos, mirando un poquito para atrás en el pasado, fue más bien como unipersonal, un pastor de una iglesia que tenía una muy buena relación con los gobernantes. Como yo les dije, me parece que les conté o no recuerdo, yo me crié en la iglesia del pastor Roberto Paso en San Juan, y él no hacía política, la iglesia no hacía política, ninguna iglesia evangélica hacía política, pero la relación del pastor Paso con el gobierno era excelente, de libre acceso, de cercanía, ¿no? De respeto, cosas por el estilo. Entonces, de alguna forma eso era un nivel de participación política, ¿no? De aparecer, de ser reconocidos. Paso fue invitado muchas veces a ser parte de comisiones en el gobierno municipal o provincial, ALSEC o algunas otras cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, o derechos humanos entendidos de los años 80, ¿no? O cuestiones sociales, o si había alguna tragedia, cosas por el estilo, él siempre fue un referente a nivel de la ciudad. Y así en muchas provincias en general en el país. Pero lo cierto es que nuestra tradición evangélica no nos permitió meternos en política. Y les cuento esta experiencia verídica. Como yo les dije, crecí en esta iglesia y crecí desde la clase de preadolescentes, y crecimos, como pasa en las iglesias, con un mismo grupo de amigos, 15, 20, que fuimos creciendo juntos hasta el día en que estos 15, 20 amigos que crecimos juntos, terminamos la secundaria y al año siguiente íbamos a la universidad. Así que el pastor estaba re feliz porque tenía una nueva generación de universitarios, ya se habían ido los líderes por encima de nosotros, digamos, de aquellos años, ya habían dejado la iglesia, algunos habían ido al seminario, otros eran profesionales, así que esto era como una nueva camada, como se decía, de 20 jóvenes que habíamos crecido juntos y que el año siguiente iniciamos la universidad. Así que el pastor estaba re feliz. Y en aquel momento, en el culto de fin de año, nos hace pasar a todos adelante y decía, miren qué lindo, estos jóvenes hermosos, y etcétera, etcétera, y van a la universidad, así que tenemos que estar bien orgullosos y bendecirlos. Y estaba re feliz el hombre. Entonces empieza a preguntar, ¿y vos, Mario, qué vas a estudiar? Y Mario dice, yo voy a estudiar psicología. Espectacular, Mario. Gloria a Dios, para la consejería de la iglesia. Entonces le pregunta a Liliana, Liliana, ¿vos qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar musicoterapeuta. Extraordinario, para la adoración de la iglesia. Y vos, Carlos, ¿qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar administración de empresas. ¡Qué bendición! Para la administración de la iglesia. Entonces cuando llega el turno, me dice, vos, Marcelito, ¿qué vas a estudiar? Y me gustan ciencias políticas. Silencio total. Y el pastor Roberto se me acerca, ¿no? Y hace esto. Me palmea así, Dios te va a ayudar. Hoy tiene 80 y pico de años y nos seguimos riendo cada vez que nos acordamos de esa anécdota. Pero lo cierto es que él nunca se opuso, todo lo contrario. Pero lo cierto es como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con alguien que estudia política? Esa era la cuestión, como diciendo, ¿dónde lo metemos exactamente? ¿Dónde lo metemos? Esa era la cuestión. Así que en esa tremenda honestidad que el pastor Paso manifestó esa mañana, hace ya unos cuantos años atrás, en general era la tremenda honestidad que había en todas las iglesias o en el concepto evangélico de meterse. Para ser rápidamente súper sencillo, la historia latinoamericana del cristianismo, incluyendo la Iglesia Católica, solamente veía dos formas de considerar el tema meterse en política. Uno fue mayormente representado por un brazo de la Iglesia Católica, a partir de una visión teológica llamada teología de la liberación, con un fuerte énfasis, ustedes habrán escuchado esto de la opción por los pobres,
con un pensamiento ideológico muy radicalizado, uno diría hoy para el lado de la izquierda, pero además muy radicalizado en contra o en oposición a lo que ellos llaman o llamaban o llaman toda una visión de dominio imperialista por el lado de la cultura occidental, sobre todo obviamente representada en términos de América por los Estados Unidos. Así que eso claramente, y muchos curas, pero también iglesias, sobre todo las protestantes históricas, como la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, ellos abrazaron en menor o en mayor medida esa visión de la teología de la liberación, algunos muy radicalizados y otros no tanto, pero sí abrazaron esa vertiente y ese espacio, ese lugar, diciendo, vamos a hacer política, vamos por ese lado. Y la otra mirada era la mirada que uno podría decir de derecha, si ustedes quieren, que era la mirada de las iglesias evangélicas de corte más evangélico, como la Bautista, Hermanos Libres, Unión Evangélica y los pentecostales, obviamente en general, sobre todo la denominación más numerosa en América Latina, la Unión de la Asamblea de Dios. Esta vertiente, esta parte más evangélica en el concepto más tradicional, entendía, obviamente por una gran influencia de las corrientes misioneras, que el Estado debía estar separado de la Iglesia y que no debía haber una mezcla, ¿no? Que la Iglesia tenía una misión muy concreta, que era la predicación del Evangelio, el discipulado, la formación de la gente, si vos querés, el reino de Dios, y el Estado su función era del Estado. El Estado es el Estado y no debían estar mezcladas las dos cosas. En términos muy amplios, esas eran las dos formas de ver y considerar la política. Por supuesto, de ambos grupos había posiciones extremas y de ambos grupos también había posiciones más moderadas. Y de ambos grupos, en algunos aspectos, también había puntos de contacto. Nunca nada es absolutamente absoluto, valga la redundancia. Los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, y llegamos a estos últimos años donde claramente, vamos a hablarlo evangélicamente, hay un despertar del pueblo evangélico por levantarse y por una participación política que abarque mucho más que la característica acción social que las iglesias tienen. Todas las iglesias de América Latina, todas las iglesias de Argentina han sido reconocidas por años por la actividad social. No hay iglesia que no tenga o un comedor o un ropero, o coordine o apoye un centro de recuperación de adictos o apoyo escolar o lo que fuera. Todas las iglesias tenemos. Y eso sin duda por la acción desinteresada de las iglesias, por invertir dinero sin esperar del Estado, sin cobrar, por donar ropa, por asistir en una emergencia. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto de San Juan en 1977, la ciudad de Caucete quedó prácticamente destruida y después que empezaron a quitar los escombros y la cuestión de la ciudad, porque el epicentro había sido en el centro de la ciudad, un pueblo digamos muy sencillo, casas de adobe, así que prácticamente no quedó nada. Me acuerdo que la iglesia bautista, que en ese momento estaba el pastor Rodolfo Zambrano, fue uno de los que salió con los hermanos de la iglesia a construirle casas a la gente que se había quedado sin casa. Entonces, ese por miles de ejemplos que ustedes seguramente deben conocer, sin ninguna duda que la iglesia evangélica ganó respeto y autoridad por la acción social, sin ninguna duda. Lo que sucede en estos últimos años, porque esto no es de ahora, esto no surge en Argentina a partir del proyecto de legalización de aborto, ni tampoco surge a partir de las cuestiones de ideología de género. La cuestión de ideología de género está en el aire, planificado para afectar los países desde 1995, ¿no? Y Naciones Unidas y sus agencias, influenciadas por poderes económicos y todo lo demás, decidieron, como ya triunfaron
en Europa, decidieron cruzar el charco y aplicarlo aquí en América Latina, una visión ideológica, etcétera, y tomaron para poder efectivamente que esto llegue a destino, usar la mejor herramienta para que llegue a todos lados, que es la educación. Y todos sabemos lo que estamos luchando por la conquista que ha hecho la ideología de género en la educación, en los ejes de la educación, etc. Así que, ¿qué es lo que ha provocado que, además de la acción social que nos sale por ser evangélicos y por ser cristianos y por tener claro esto, que también extender el reino es ayudar al necesitado? ¿De dónde sale esta ansiedad de participación? Por mi trabajo, Dios me ha permitido viajar por América Latina y ser participante de 2 o 3 modelos que nos llevan algunos años de delantera de participación política a gran escala, vamos a decir así, por parte específicamente del movimiento o de las iglesias evangélicas. Uno de los ejemplos que puedo mencionar es en México. En México, el partido PES, PES, Partido Encuentro Social, un partido no confesional, pero sí de profundas raíces bíblicas, participó varios años de la contienda electoral y en la última cometieron un error estratégico, hicieron alianza con López Obrador, AMLO, como se le dice en México, entraron y ganaron. De hecho, López Obrador, ustedes saben, es el nuevo presidente de México. Lo que no esperaban es que, por decir así, al otro día de haber ganado, el presidente con una postura ideológica de izquierda y todo lo demás, no cumpliera, por supuesto, lo prometido, y como una forma, ellos metieron 40 diputados nacionales, ¿no? El PES. Y como se veía venir la influencia de este partido justamente en el Congreso, en los distintos lugares, en cuanto a una influencia de luchar contra la cuestión de ideología de género, aborto y otras cuestiones, todo el movimiento gay y todo eso, lo que hace la justicia electoral, bajo influencia obviamente de esta nueva administración, es subir el nivel, el porcentaje que necesitan los partidos para seguir funcionando como tal. Por supuesto, el PES no había llegado a ese nivel, así que automáticamente el PES deja de existir legalmente. Ahora es increíble porque había diputados que ganaron por el PES y resulta que el PES no existía más, una cosa súper rara, ¿no? Pero la política es el arte de lo posible o de lo imposible. Así que el asunto es que, bueno, vuelvo a decir, hoy esos diputados están desparramados en varios partidos y se está creando un partido nuevo. Lo que quiero decir es que hubo concretamente un partido, PES, Partido Encuentro Social no confesional, de profundas raíces evangélicas en su cosmovisión y en sus cuestiones ideológicas, que logró alcanzar lugares muy importantes luego de las elecciones. Otro ejemplo que puedo mencionar, en lo cual yo estuve trabajando, es el partido en Colombia, Partido Colombia Justa Libres, así se llama el partido. Ustedes pueden después buscar más información en la web. El partido Colombia Justa Libres es un partido concretamente creado por el movimiento pastoral evangélico de Colombia. Se reunieron los líderes más referentes de Colombia. Ustedes seguramente saben que en Colombia las iglesias o muchas de las iglesias son muy grandes, muy poderosas, muy influyentes. Los pastores y los líderes de esas principales iglesias se reunieron. El detonante no fue ni la ideología de género ni la cuestión del aborto, sino que el detonante en Colombia fue el intento de acuerdo que intentó hacer el expresidente Santos, recuerdan ustedes, y que fue a un plebiscito para otorgar el perdón, digamos así, a la FARC. Recuerdan ustedes que se votaba por el sí o se votaba por el no, recuerdan ustedes, hace como casi 2 años atrás. En principio, la pastoral influyente colombiana estaba de acuerdo con ese plebiscito y por supuesto estaba de acuerdo con el sí en términos de somos pacificadores en la tierra. Esa es parte claramente de la función o de la misión de la Iglesia.
El problema de ese plebiscito es que en la letra chica, que nos cuesta leer a veces o prestar atención, estaba establecido ciertas prerrogativas que si ganaba el sí en términos de no vamos a juzgar a los líderes de la FARC, había 2 o 3 o 4 o 10 cláusulas que eran realmente insostenibles. Bueno, una de ellas tenía que ver con la ideología de género, otra tenía que ver con que automáticamente, a partir de que se le otorgara el perdón, digamos, por todos los desastres que históricamente la FARC hizo, ellos tenían como una especie de acción de reconciliación, se le daban algo así como 20 bancas directas en el Senado de Colombia, sin tener que elegir, sin tener que ir a voto. Directamente, ahí tenés 15 sillas, poné la gente que quieras, es una cosa terrible. No se les iba a juzgar por los crímenes. Ustedes saben que una de las estrategias, la más famosa quizás de la FARC, para conseguir dinero es el tema de los secuestros, ¿no? Y algunos secuestros funcionaron, la gente pagó y la gente volvió, pero otros no funcionaron y mataron un montón de gente. Eso ya no, la idea es que eso estuviera fuera del acuerdo y que cada uno de los asesinos respondiera penalmente. En la letra chica, Santos había ideado, en principio se creía que la FARC había ideado de que nadie tuviera en cuenta los crímenes realizados y todo se perdonara todo en un solo instante. Bueno, cuando la pastoral se da cuenta de estas cuestiones escondidas, recuerdan ustedes que ese acuerdo era realizado en Cuba, así que 2 o 3 o 4 de esos líderes influyentes viajaron a Cuba a hablar con los líderes de la FARC y a expresar su desacuerdo y como diciendo, no vamos a aceptar eso ni vamos a apoyar eso. La sorpresa fue que los líderes de la FARC, después que escuchan a los pastores, la mayoría eran pastores, le dicen, mire, está todo bien lo que ustedes dicen, pero hay un pequeño problema, porque el ideólogo de de estos puntos que ustedes hoy están discutiendo, no fuimos nosotros, sino que fue Santos. Entonces, ¿viste? Pusieron la cara que ustedes pusieron ahora. Así que bueno, voy a hacerla corta. Volvieron a Colombia y hablaron con Santos y por supuesto ahí salió a la luz toda una serie de trampas que Santos había ideado y de mentiras respecto de ciertas promesas. Ese plebiscito no era para nada pacificador, sino que todo lo contrario iba a crear muchos más problemas en la paz del país. Los pastores toman una decisión trascendental que es oponerse a ese plebiscito y comenzar, diríamos nosotros en argentino, a bajar línea a todas las iglesias cristianas de Colombia a que voten por el no. Y fue lo que se hizo. Diarios cristianos, la radio, la televisión, ni hablar de los cultos y que se era, nosotros votamos por el no. No estamos de acuerdo con esto, eso no es justicia, eso es una trampa de Santos para lograr la impunidad, aparte de 2 o 3 cuestiones económicas que se descubrió, así como un bolso, digamos, en nuestro contexto, que Santos recibió y que iba a recibir. Uno de los bolsos fue el que compró su premio Nobel, fue absolutamente comprobado que el premio Nobel de la Paz que recibió Santos fue comprado con dinero de las FARC. Lamento si los desilusiono, pero esos son los datos objetivos, ¿no? Así que la iglesia cristiana evangélica se levanta en términos de este plebiscito y sucede lo impensado, que él no gana. Santos nunca imaginó que él no iba a ganar. La FARC nunca imaginaron que él no iba a ganar. Así que les desarmó, la iglesia desarmó, la iglesia y, ojo, el resto de la población, pero sin duda que esa movida la lideró la iglesia evangélica. Así que ese no fue tremendo, fue un mazazo en la cabeza y cambió la historia política de Colombia para siempre. Santos perdió toda credibilidad en todos los aspectos. La FARC tuvieron que, a pesar de que hoy, por supuesto, siguen luchando por sus puestos y siguen tratando de evadir algunos de sus líderes principales, algunos juicios y cosas por el estilo, pero perdieron esa tremenda posibilidad de, por un lado, ser
de impunidad por años de historia, de hacer las cosas mal, y por otro lado de tomar ciertos sectores del gobierno que obviamente les iba a permitir tomar más años de impunidad a medida de ir tomando algunos lugares en particular. Ese resultado de los no hizo sentar a estos pastores, al liderazgo. Entre estos pastores y liderazgo principal de Colombia, unos 500 pastores, yo estuve en esa asamblea, y se comenzó a pensar, bueno, a ver, este poder que demostramos, porque eso fue una demostración de poder, y esto es clave lo que estoy diciendo para aplicarlo a nuestro contexto argentino. Los colombianos decían, ese poder que demostramos y que provocó que él no ganara, ¿cómo hacemos para trasladarlo al campo de la política? Una de las preguntas que nos estamos haciendo hoy en Argentina es, ¿el poder político que demostramos el día que el Senado no aprobó el proyecto de ley del aborto, como consecuencia de todas las movilizaciones, del lobby que hicimos para que eso no saliera, presionando y todo lo demás, y de las creo que dos o tres concentraciones bien grandes que hizo, también muchos líderes en Argentina nos preguntamos, ¿cómo hacemos para hacer una transferencia de ese poder de la calle que demostramos, de ese poder del lobby que demostramos que, entre otros factores, ayudó a que el proyecto de ley no saliera en el Senado cuando era impensado que no saliera después de la derrota que tuvimos en diputados? Nadie daba un peso en términos de, no, el Senado va a salir, la coyuntura y etcétera, etcétera, la presión internacional, etcétera, etcétera. Resulta que el mundo se quedó con la boca así cuando esa madrugada el proyecto no fue aprobado. Entonces, vuelvo a Colombia. Exactamente esa pregunta se la hicieron unos años antes que nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Fundaron un partido. Convencieron a un líder, uno de los principales líderes, que no es pastor, el doctor Ricardo Arias. Ricardo Arias fue ministro de Santos, evangélico, confeso, una hermosa familia. Fue senador, fue embajador en algunos países, y lo que realmente impactó en Colombia fue cuando él fue presidente de algo así como la Caja Nacional de Ahorro, algo así en Colombia. Y realmente Dios lo usó, y de hecho fue reconocido internacionalmente por eso, Dios lo usó para volver a sembrar en la ciudadanía colombiana el concepto de ahorro. O sea, el hombre provocó una transformación extraordinaria. Así que un hombre conocido, respetado y todo lo demás. Él creó un movimiento que en aquellos años se llamaba Libres. Según la ley colombiana, no eran partido todavía, sino que era un movimiento ciudadano significativo. Los pastores deciden crear un partido político, bueno, después de varias charlas y etcétera, unen los dos esfuerzos y crean este partido político llamado Colombia Justa Libres. Vos podés buscar después allí en la web. Este partido se presenta en las últimas elecciones, algo así como hace 2 años o 3. Santos pone toda su maquinaria estatal para impedir que ellos primero logren los requisitos legales para poder participar. Como no lo logra, pone toda la maquinaria para concertar o armar un fraude de tal forma que ellos no aparecieran y no pudieran llegar a los escaños. Lo que él nunca se imaginó, o no pensó, o vaya a ser, es que, claro, nosotros en la relación que tenemos en las iglesias hay cosas que manejamos mucho más sencillamente en cuanto a la relación, a los grupos, a la comunicación. Entonces, imaginemos algo. Nombrame una ciudad de aquí, de la provincia, que no sea Neuquén. Centenario. Ponele que en las mesas de votación de Centenario había como 3 o 4 iglesias de 20.000 miembros cada una, por decir algo. Y que todos estaban ya de acuerdo en una estrategia muy concreta de votar por Colombia Justa Libres para poner su gente. Resulta que en Centenario aparecían 500 votos.
Entonces diciendo, acá algo pasó. Somos 4 iglesias de 20.000 miembros, ponele que no todos votaron, pero la gran mayoría votó por Colombia Justa Libre, no puede haber 500. Entonces, la noche que cierra la votación, al no aparecer Colombia Justa Libres en nada, sacaron 5 votos, la gente dice, acá algo está pasando, o acá algo pasó. Entonces, eso solamente lo puede hacer el pueblo evangélico. Entonces los pastores empezaron a llamar y dijeron, vamos ya mañana a presentar una impugnación o algo así a la justicia electoral. La justicia electoral no tiene más remedio que aceptar la queja o como se llame, no soy abogado, y acuérdense que esto está armado por el gobierno oficialista para no permitir la llegada de Colombia Justa Libres a lugares de influencia. Entonces les dan una semana solamente para revisar todos los votos del país. El Estado no ponía ningún funcionario, lo tenían que hacer ellos. Así nomás. Para esa gente, para esos hermanos, por supuesto fue un problema, pero no fue un problema, porque ellos están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron una semana, fue increíble. Iban los hermanos de la iglesia autorizados y, bueno, la cantidad de abogados y profesionales creyentes de esas iglesias a donde tenían que ir a revisar las urnas y las planillas y que yo sé cuánto. ¡Oh, sorpresa! Bueno, en una semana no pudieron abarcar todo el país, hicieron algo así como el 70% del país, no pudieron llegar a todos. Pero solamente con el 70% de revisión de votos metieron 3 senadores, varios concejales y un diputado nacional. Si llegaban a completar el 100%, posiblemente. Ahora, miren la vergüenza, porque estos 3 senadores que entraron por Colombia Justa Libres les quitaron el puesto a otros 3 senadores que ya se habían adjudicado la victoria. O sea, se creó una situación institucional re complicada. ¿Me siguen? Bueno, el asunto es que hoy Colombia Justa Libres tiene 3 senadores, un diputado nacional y varios concejales y otros lugares, y ahora a fin de año hay elecciones en Colombia y me decía uno de ellos, hace un mes o un poco más, me decía, mira, hemos crecido como partido, estamos más organizados y qué sé yo, y tenemos delegados y en las algo así como 1.200 ciudades de Colombia tenemos armado el partido. Entonces creemos que vamos a provocar una hecatombe para el sistema en las próximas elecciones. Tienen candidatos desde concejal, diputados, y si esto sigue así, en los próximos, no sé, 5 años, 10 años, tendrán todo el poder para poner un presidente, sin ninguna duda. Y por último ejemplo rápido, me voy a Brasil. Nosotros, cuando yo digo Brasil, ¿cuál es el primer nombre que se te viene a la cabeza? Bolsonaro. Bolsonaro, algunos dicen por ahí, necesitamos un Bolsonaro argentino. Capaz que sí, no sé, pero Bolsonaro lleva 20 años en la política. Él ya fue diputado nacional varias veces y es un político de carrera. Entonces, si queremos un Bolsonaro, oremos para que Dios acelere las cosas en Argentina y no tengamos que esperar 20 años. Pero lo que quiero decir es que Bolsonaro, lo digo así, no es el resultado del voto evangélico en una elección. Es el resultado de un proceso. Por supuesto, el voto evangélico tuvo mucho que ver, pero no es que surgió de la noche a la mañana. En Brasil tuve la oportunidad de estar ahí, estar en el Congreso de Brasil. El Congreso de Brasil tiene 510 diputados. Cuando yo fui esa vez, hace algunos años, para una conferencia, de esos 500 había unos 120 que eran diputados nacionales evangélicos, o al menos y católicos, judíos, había otros judíos y otras religiones, por decir así, que si bien cada uno participaba en su partido, lo que fuimos a aprender, los que fuimos esa vez en Brasil, es que en los temas transversales que tienen que ver con la defensa de la vida y la familia y de los derechos humanos y de la libertad religiosa, esos diputados, aunque sean de distintos partidos, se unen. Y formaron en aquellos años eso que se llama como bloque parlamentario evangélico en Brasil. Un bloque poderosísimo, porque cuando vos tenés 120 diputados que te van a votar en contra de una ley, te dan vuelta cualquier votación en el Senado. Por eso es que en Brasil hay un montón de leyes que han salido acá y en Brasil nunca han salido. El efecto
Ernesto Bolsonaro, por supuesto, tuvo una influencia poderosa. Hoy son 220 diputados los que forman el bloque evangélico en Brasil. Así que eso nos enseñó, cuando estábamos ahí y escuchábamos la experiencia, justamente esto, de que unos estaban en X partido, otros en otro, y cada uno peleaba según su postura, pero en estos temas principales que les mencioné, transversales a cualquier postura ideológica, el acuerdo entre ellos fue: sobre estos temas nos unimos. No importa que sea del PT, o no importa que sea del Partido Federal, o no importa que sea de no sé quién. Nuestra fe y nuestra convicción respecto de estos 4 temas, derechos humanos, libertad religiosa, vida y familia, hacen que eso sea prioridad sobre cualquier otra postura ideológica. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, hay otros ejemplos cortitos que el presidente de Guatemala es un evangélico, Jimmy Morales, es un outsider, después voy a hablar un poco de eso. Él es presidente en Guatemala, y algún otro ejemplo que se me puede estar pasando en este momento. Bien, esto que pasó a nuestro alrededor también ejerció presión e influencia aquí en Argentina para la coyuntura que actualmente nosotros estamos experimentando. Yo considero 4 ejes principales que han presionado sobre nosotros para estar en la situación en que estamos. ¿Vamos bien con la hora? ¿Vamos bien? Vamos bien. 4 ejes principales que desde nuestro análisis me parece que nos ayudan a entender el por qué estamos donde estamos. Voy a mencionar los 4 y después trataré de dar un breve análisis, y después, si ustedes quieren, vamos a las preguntas. Primero, un cambio social profundo. Segundo, una desilusión de la política tradicional. Tercero, algo que se llama outsiders en la política partidaria. Outsiders es una palabra en inglés, es out, O-U-T, y siders, ¿no? Un outsiders de la política partidaria. Y número 4, justamente, evangélicos y la participación política. Repito para los que están anotando: número 1, cambio social profundo; 2, desilusión de la política tradicional; 3, outsiders en la política partidaria; 4, evangélicos y participación política. Rápidamente hablar de algunas ideas o conceptos que nos ayuden a entender lo que nosotros analizamos como cambio social profundo. Nosotros estamos experimentando un posmodernismo que comienza a fines del siglo XX. Una de las características de este posmodernismo es el culto a la individualidad. El culto a la individualidad. Segunda característica, una ausencia del interés por el bienestar común. Una ausencia del interés por el bienestar común. Y tercera característica, un rechazo al racionalismo. Hay otras características más, pero me quedo en estas 3. Culto a la individualidad, ausencia del interés por el bienestar común y rechazo del racionalismo. Varios sociólogos dicen que nosotros estamos experimentando en América Latina y en Argentina en particular, que es nuestro país, los primeros síntomas de una cultura que ya ha dejado de ser, que todavía no es poscristiana como en Europa. Europa es un continente que hay que volver a evangelizar, y Estados Unidos va hacia allá como un país de raíces evangélicas y cristianas, pero que tendremos que volver a evangelizar. Los sociólogos dicen: no estamos en ese nivel, todavía no somos poscristianos, ¿ok? Pero por la fuerza, sobre todo, de lo que se llaman los avivamientos y el movimiento pentecostal, que cada vez crece más, y el decrecimiento en la militancia católica romana. Una de las razones por la que el Papa elegido fue latinoamericano, ¿no es cierto? Y otra de las razones por la que el primer viaje del Papa, ¿recuerdan ustedes a dónde fue? A Brasil, porque Brasil es la última fuente de católicos en América Latina y en el mundo, ¿sí?
es el único país o es el país donde más convertidos, digamos así, hay en la Iglesia Católica, justamente por toda esta fuerza de las iglesias, crecimiento de las iglesias evangélicas. Vuelvo entonces, los sociólogos dicen, no estamos en una situación post-cristiana. Entonces todos los que escuchábamos eso dijimos, qué bueno, y lo que nos dijeron fue peor. Porque nos dijeron, estamos experimentando los primeros síntomas de una cultura anticristiana, lo cual es peor. Por lo menos humanamente hablando, ¿no? Yo soy de los que creo que Dios está sentado en el trono y tiene el control. Así que nada va a suceder que Él no lo permita o que Él esté distraído y no se dé cuenta. Pero lo cierto es que varios sociólogos dicen, y nos sirve para nosotros esta noche, estamos experimentando los primeros síntomas de una cultura anticristiana. Uno de los resultados o de las evidencias de la cultura anticristiana es que la cultura anticristiana saca leyes anticristianas. Es uno de los resultados. Afecta a todos los espacios y afecta a los espacios de gobierno y afecta, en este caso, el Congreso o la legislación, o de donde nace la legislación. ¿Y por qué es importante esto de destacar que afecta a la legislación? Porque ahora la ciencia política dice esto, que en el Congreso o en los parlamentos donde se crean las leyes de un país simbolizan el espíritu de la nación. Las leyes de un país simbolizan el espíritu de la nación. Entonces, cuando vos tenés una cultura anticristiana que influye y muy poderosa económicamente, muy poderosa estratégicamente, por supuesto va a afectar al Congreso Nacional. Entonces, como afecta al Congreso Nacional esta cultura anticristiana, ¿qué tipo de leyes va a sacar? Leyes anticristianas. Entonces, este cambio social profundo nos pone a nosotros como en una alerta, ¿no? Además de la influencia de lo que sucede exteriormente, como ya les mencioné, también puertas adentro nosotros experimentamos esto y es como algo tenemos que hacer. La provincia de San Luis es la única provincia en el país donde si Horacio Fischer o yo que somos pastores o los otros pastores que hay acá se niegan o nos negamos a hacer una ceremonia de bendición, como nosotros llamamos de casamiento, aunque no es casamiento, a una pareja homosexual, podemos defendernos bajo la ley de objeción de conciencia. San Luis tiene una ley provincial de objeción de conciencia. En el resto del país estamos en el horno. No tenemos una legislación que nos ampare. Cuando hace como 2 años, ¿no?, el Poder Ejecutivo presentó el nuevo proyecto de libertad religiosa, que fue una promesa electoral dada al liderazgo evangélico, Macri. El Ejecutivo presenta el proyecto de libertad religiosa, así se le llamó, que la idea es que reemplazara al actual proyecto que controla, rige, etcétera, toda la actividad religiosa del país, que es una ley que viene del tiempo del general Videla, es una ley que surge en el gobierno de facto. La promesa del Poder Ejecutivo era vamos a hacer una ley más democrática, más abierta, los tiempos han cambiado, etcétera, etcétera. Todo venía bastante bien, uno podría estar de acuerdo o no en algunos puntos, pero digamos que había un reconocimiento, sobre todo la situación de los pastores en términos legales. Los pastores no existimos, no existe el trabajo de pastor. Entonces, los pastores estamos hoy obligados en Argentina o hacemos una asociación civil o una asociación civil religiosa o una fundación de tal forma que justifique, por decir así, los sueldos o los aportes, porque no podés aportar a la FIP como pastor, no existe el trabajo de pastor, ¿no es cierto? Entonces tenés que ser o conferencista o si sos monotributista tenés que inventar algo para justificar tus aportes y que la FIP no te venga a jorobar y todo eso. Bueno, el asunto es que el proyecto venía más o menos bien hasta el renglón, vamos a decir así, que trataba el tema de objeción de conciencia. Porque el proyecto que fue rechazado, no fue rechazado, pero fue cajoneado actualmente, o la última vez que se trató, en el artículo de objeción de conciencia, obviamente amparaba
a todo ministro religioso que objetara, valga la redundancia, participar de ciertas ceremonias o actividades que fueran contrarias al ideario en este caso, la Iglesia, o serían nuestras convicciones. Por ejemplo, no haríamos una ceremonia de casamiento a un matrimonio homosexual porque entendemos que no es lo que la Biblia dice y todo lo que ya supone. Cuando se comenzó en la comisión a discutir eso, perdimos como en la guerra porque todos los diputados, porque se discutió primero en diputados, las leyes pueden entrar o por diputados o por senadores. En este caso entró por diputados y todos los diputados pro ideología de género y pro aborto y qué sé yo se levantaron y dijeron no, esto no es así, todo el mundo igual, todo el mundo esto es progre y todo lo que ustedes ya saben, entonces no vamos a aprobar esta ley y la ley murió en un cajón. Entonces, ¿por qué? Porque una cultura anticristiana saca leyes anticristianas. Entonces, vuelvo a decir, este primer síntoma, estos cambios, y nosotros estamos en un problema frente a eso. La Convención Bautista, yo soy miembro de la mesa directiva de la Confederación. Y hablábamos con Hugo y con el resto de los hermanos en una de las reuniones, dijimos, bueno, tenemos varios abogados ahí, decían, bueno, una forma de... Te negas a hacer la ceremonia, este matrimonio legalmente constituido, porque el Código Civil lo permite, te hace una denuncia en el INADI. El INADI arma el expediente y manda el expediente a un juez. Y el juez es el que te llama y te pregunta, ¿por qué no quiere hacer la ceremonia si estos dos están casados legalmente conforme a la ley argentina, etcétera, etcétera? Y vos tenés que tener argumentos de convencer al juez de por qué no estás haciendo un acto de discriminación. El acto de discriminación está penado por la ley. O sea, podés ir preso, o te ponen una multa o te hacen un lío bárbaro. Entonces, uno de los recursos que estábamos trabajando antes y orando para que salga una ley que nos ayude con la objeción de conciencia, es que en el ideario sería en términos, o sea, en nuestra famosa Declaración y Prácticas Bautistas de 1977, se incluya ahí un capítulo que diga que los pastores evangélicos bautistas que pertenecen a la Confederación Evangélica Bautista tienen por norma o qué sé yo qué palabra, no realizar ceremonias de bendición matrimonial a personas que no son miembros de su iglesia o que no están de acuerdo con las prácticas de la iglesia. Es una forma legal y elegante de decir, nosotros homosexuales no casamos. Ahora, el punto es que eso lo estamos trabajando porque tiene que ser incluido, porque el juez te va a decir, ¿usted por qué no casa? Y voy a decir, no, porque la Biblia, al juez no le sirve la Biblia. No es un argumento, porque la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, como decimos, para mí. Pero el juez dice, mire, está todo muy bien, lo felicito, pero a mí eso no me sirve. No es un respaldo que usted tiene para negarse. Entonces, un respaldo que tenemos es que nuestro ideario bautista diga que nosotros no hacemos ceremonias a ese tipo de personas. Me siguen, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, todo esto, en nuestra coyuntura, fue el primer elemento, o es el primer elemento que quiero mencionar esta noche, que nos empuja a la participación política, diciendo, hagamos algo. Si no podemos tener tanta gente que pueda crear leyes o defender las leyes que entendemos forman parte de nuestra cultura occidental cristiana, que está media así, destruida o derrumbada o castigada, pero por lo menos sostiene los conceptos de familia tal cual nosotros entendemos, por lo menos pongamos gente que impida que el otro avance, lo que fuera, primero. Segundo, yo les mencioné una desilusión muy profunda de la política tradicional. Esto responde a 2 o 3 características breves que quiero mencionarles. ¿No te pasó a vos? Seguro que sí. En las últimas elecciones que fuiste al cuarto oscuro y cuando miraste las boletas, las fotos que viste ahí, ya las volviste a ver años pasados y elecciones pasadas. Ahora el Photoshop ayuda y todos siguen saliendo jóvenes, pero lo cierto es que siempre es la misma gente. En general estoy hablando. El sistema político o el sistema político partidario no se ha renovado, ¿no? Los politólogos dicen que los líderes
de los partidos políticos no ceden su lugar a las nuevas generaciones. Entonces hay una desilusión generalizada sobre la política tradicional. Otra vez lo mismo, otra vez el mismo. Y ya estaban, no sé si les suena, ¿no? Estaban repeleados, ahora están juntos. Cualquier parecido con la realidad. Estoy hablando de otro país, no de aquí. O un tipo que ahora defiende X camiseta y pasó por todos los lugares y la camiseta. Como un campeonato jugó para River y otro jugó para Boca. Una cosa así irreconciliable, ¿no? De paso digo que alguna vez alguna gente va a responder delante del Señor por haber pagado a la Conmebol para ganar una Copa Libertadores en España. Pero eso es un comentario que se me ocurre decir en este momento. Los que no lo entendieron, después se lo explico al final de la charla. El asunto es que esta desilusión de la política tradicional también fue un factor, como diciendo, y capaz que puede aparecer otra gente, o capaz que puede haber otros partidos que aparezcan, ¿no? Otra gente, otros partidos, otros referentes, otras posibilidades. Ese otro que surge como resultado de la desilusión de la política tradicional también fue un factor que nos está animando a esto de la participación. Número 3, les dije, outsiders en la política partidaria. Como les dije, outsiders es una palabra en inglés que significa algo o alguien que viene de afuera. Y eso que significa que viene de afuera, significa que viene de afuera sin pertenencia a donde entra. Eso es un outsider. En el caso de la política. Posiblemente el primer outsider en la política argentina, por lo menos los más conocidos, fue uno que trajo o que incorporó al mundo de la política Carlos Saúl, el hombre de La Rioja. Cuando en su gobierno, creo que fue el primero, él trae a Daniel Scioli, motonauta, joven, rico, conocido, galán, playboy, qué sé yo, bien onda Carlos Saúl, lo trae como en aquellos años secretario nacional de turismo. Los que son de mi generación se acordarán. Y después surgieron otros, ¿no es cierto? Reutemann, Palito Ortega y no sé, algún otro que se me pueda escapar. Yo estaba en el Senado, pues yo trabajé, como les dije ahí, estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores y la ley argentina dice que los embajadores son nominados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado nacional. Así que tuvimos una sesión especial ahí, en uno de los salones, algo más o menos como esto, donde cada candidato a embajador venía y era una especie como si fuera de previsterio, ¿no? Tenía que dar examen y contestar preguntas. Por ejemplo, si había sido designado para ir a China, tenía que tenía que responder, bueno, ¿cómo está China? ¿Qué le parece que pueden ser los puntos de contacto entre Argentina y China? Las cuestiones comerciales, toda esa historia. Y venía gente de carrera diplomática impresionante, gente que habla 5 idiomas, 6 idiomas, gente con un currículum de diplomáticos impresionante. Entonces todos estábamos ahí asombrados de escuchar de países, algunos países muy conocidos y otros desconocidos, muy interesante. Hasta que, esto es una anécdota, llega el que fue nominado para ser embajador en Panamá. ¿Se acuerdan quién era? Miguel del Cel, Midachi, ¿no? Y la verdad que hasta a mí me daba vergüenza, porque el hombre lo ponen a lo último, y vieron cómo es Miguel del Cel, alguna vez alguien lo habrá visto. Y el tipo, claro, el ambiente del Senado es un ambiente muy, muy finoli, no es como diputados, es más finoli. Los senadores tradicionalmente son o exgobernadores o expresidentes, entonces, solamente en términos de lo que se habla ahí, es como un ambiente más fino, ¿no? Más delicado, ahí no te dejan gritar, no podés levantar la voz. Cuando vos aún discutís con otro, le decís senador, le tenés que decir señor, vuelvo a decir, si llegás a levantar la voz, te sacan la tarjeta roja ahí al toque, o sea, cuidan mucho más las formas por supuestamente ese estatus de los que son senadores. Así que, cuestión del protocolo, pero mucho más exigente que en la Cámara de Diputados. Vieron que en la Cámara de Diputados van los tipos con la bandera, te insultan, te tiran piedras, te agarran a trompadas. Bueno, en el Senado eso no sucede.
Así que todo era un ambiente así, todo tipo bien trajeado, o sea, toda una cosa muy de alta aristocracia. Y cuando entra Miguel del Cel y dice, muchachos, ya saben ustedes cómo es la cosa, a mí no me hagan preguntas difíciles, ustedes saben cómo es, yo me voy a Panamá, pregúntenme algo, si quieren les cuento un chiste. Esa fue la presentación de este outsider y fue embajador de Panamá. Por supuesto, como no sirvió para nada, el tiempo se fue porque se aburrió el tipo, ¿no? Y hizo desastres allá. Esta característica del outsider a nosotros nos da una gran oportunidad, ya no es de ahora, hace ya un tiempo atrás, porque otra vez, así como entró Reutemann, Palito Ortega y los que nombré, ¿por qué no puede entrar un evangélico a la política? Aunque no tenga experiencia, aunque no sea hijo de un gobernador o sobrino de un presidente, en la historia política argentina dice que para ser político de carrera vos tenías que ser pariente de un político, tu papá, tu tío, tu abuelo, ahí viene el nieto del gobernador, ¿y qué va a ser? Político, cosas así. Básicamente tenías que ser abogado o médico y medio como que nada más, era como las características sine qua non del político. A partir de esta cuestión del outsider, eso empieza a desaparecer claramente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no un evangélico que no tiene historia de la participación política? Si entra un corredor de carreras, ¿por qué no puede entrar un evangélico? ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces todo esto, ¿se acuerdan lo que dije al principio? La mejor forma para la influencia con cosmovisión bíblica en el campo de la política es pensar. Entonces, si está sucediendo en otros países, si el sistema político está comenzando a aceptar que personas, ciudadanos argentinos en nuestro caso, sin experiencia historial de participación política, entren a participar, quiere decir que yo como evangélico estoy incluido en ese grupo. ¿Me siguen hasta aquí? Eso fue muy importante. Los outsiders surgen básicamente por tres factores: por la crisis de la gobernabilidad, o sea, los que supuestamente saben gobernar o dicen que saben gobernar, no saben gobernar. Así que si el político de carrera no sabe gobernar, yo puedo tener la opción de aparecer y capaz que puedo gobernar mejor que él. La creciente desconfianza en los partidos políticos son como dos factores que alimentaron esto o alimentan esto de que los outsiders también pueden entrar en la política partidaria o en el sistema político en términos de participación. O sea, nosotros los evangélicos. Y por último dije que algo y esto tiene que ver más con la información actual, evangélicos y la participación política. Déjenme decirles en qué situación estamos concretamente ahora. Obviamente que toda esta cuestión el proyecto de ley de aborto y la cuestión de ideología de género, como escribió el diario Clarín hace ya unos cuantos meses, despertó un gigante. Habrán leído ustedes esa nota. Despertó un gigante. Por la razón que fuera, yo por lo menos no lo sé, por la razón que fuera, ese gigante tiene un símbolo muy fuerte que es el pañuelo celeste. Entonces, católicos, evangélicos, algunos protestantes, o algunos aún ateos o gnósticos, pero con valores, identifican el celeste, o el pañuelo celeste, o la ola celeste, o el poder celeste, como claramente una cosmovisión centrada en las cuestiones pro vida. Esta cuestión pro vida es mucho más que para salir a la calle, una marcha o lo que fuera, sino también llegó el momento que los pro vida estemos en el gobierno. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. El asunto es, lo que intentamos responder es, ¿qué pro vidas? Porque hay muchos pro vidas. Entonces, rápidamente, podemos identificar algunos grupos pro vidas quizás como más relevantes que otros, algunos por la cantidad de personas que nuclean y otros quizás por sus referentes.
sin ninguna duda que el grupo Provida o el sector Provida dentro de la gran ola celeste es el pueblo evangélico, sin ninguna duda. Nosotros sabemos que fue el Señor, que fue el Espíritu Santo, todo eso ya está descartado porque tenemos una visión espiritual de la vida, pero sin ninguna duda que el pueblo evangélico a través de sus líderes y de ustedes y yo también, que salimos y protestamos de una u otra forma, fuimos los grandes actores en esta cuestión de la presión sobre el Senado para que no saliera el proyecto de ley de aborto, sin ninguna duda. Así que el sector más importante en términos de número y en términos de influencia fue la Iglesia evangélica en general. El segundo grupo que podemos identificar dentro de los grupos pro vida, que siempre lo hacemos de una mirada de vamos ahora a meternos en política, obviamente es el militante católico, no la Iglesia católica. O sea, no la institución, sino el militante católico. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque la Iglesia Católica, institucionalmente hablando, no puede abrir la boca porque apenas asoma la cabeza en temas como este. ¿Cómo responde la izquierda o todos los grupos verdes? Con el tema de la pedofilia, sin ninguna duda. Entonces, institucionalmente la Iglesia Católica no puede participar. No hay ningún arzobispo, ni obispo, ni autoridad que haya dicho o que pueda decir. Creo que solamente 2 dijeron algo y así le dieron después, pero creo que hay 2 que como que se animaron y dijeron algo. Pero institucionalmente el cardenal Poli, que es la máxima autoridad católica en el país, él no puede lanzar el decreto cardenalicio diciendo todas las iglesias católicas de Argentina salen a la calle porque institucionalmente no tienen autoridad. Y serían muy criticados y todavía que les va mal y cada vez se va más gente todavía se iría. Entonces, por eso digo que es el militante católico, que va, que se une a nosotros, que identifica los valores pro vida. En general, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Sacó a los seminaristas de los seminarios católicos, ellos se marchaban con nosotros en la calle, las monjas también, ¿cómo se llama la monja cuando está estudiando? La novicia. Bueno, todos los estudiantes, digamos, sí salían a la calle, participaban, controlaban, llevaban los micros y hacían el trabajo que hacen nuestros líderes cuando sacamos gente a la calle, lo hacían ellos. Pero no representando la institución, sino el movimiento católico pro vida de Villa Lugano salía y uno claramente se da cuenta porque venían con la Virgencita o con la foto de María o no sé qué cosa y claramente te das cuenta que eran parte de la Iglesia Católica, pero no en términos institucionales. ¿Está bien? ¿Qué otro sector podemos identificar dentro de este gran conjunto universal llamado celeste o pro vida? Vamos a llamarla así, una nueva generación de militares pro democracia. El militar, por el tipo de educación que recibe una educación muy conservadora. Teóricamente hablando, una educación muy conservadora respecto de valores, de la familia, obviamente del orden, del servicio, de defender a la patria, etcétera, etcétera. Entonces, como la izquierda argentina, latinoamericana, pero estamos en Argentina, son los abanderados más violentos de toda esta cuestión de ideología de género y aborto, claramente el militar pro vida identifica a este movimiento como parte de los enemigos de la nación. ¿Me siguen, no? Entonces, ellos, con el pañuelito celeste, los militares, o gran parte de los militares, y además, esta característica que son prodemocráticos, o sea, no. La ciencia política en América Latina dice que prácticamente casi hay salvo Venezuela, hay casi un 100% de seguridad de que ya en ningún país latinoamericano las fuerzas militares están pensando en un golpe de Estado o algo por el estilo, ¿no? Como que ya pasó, digamos, pero es punto para otra discusión. El asunto es que este sector también representa la movida celeste, pro vida, lo que fuera. Muchos militares de civil participaban en las marchas y cosas por el estilo.
Así que tenemos estos grupos. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es el momento de los pro vida al gobierno, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién elige el representante? ¿Quién elige la fórmula? En términos de la organización política para participar en política, tenemos tres expresiones del movimiento pro vida. La más pequeña, no la menos valiosa, pero lo cierto, más pequeña, es la que lidera y organizó un muchacho llamado Mañasco, no me acuerdo el nombre, si es Carlos o Roberto, pero no importa, el apellido es Mañasco, y él fue el primero de toda esta movida pro vida que estoy mencionando, que fundó, él y un grupito, el Partido Celeste, así se llama directamente, Partido Celeste. Si ustedes vieron o estuvieron o vieron en YouTube o en las noticias las marchas en Buenos Aires, habrán notado que en la primera y segunda marcha muchas veces vieron que alquilaban ese colectivo que no tiene techo arriba y que ahí iban cantando, dirigiendo y alentando la marcha y qué sé yo. Hay muchas imágenes de una chica jovencita, morochita, que estaba embarazada. Si ustedes vuelven a ver, van a ver que le enfocaban la panza, que había pitado, defiendo las dos vidas, qué sé yo, cosas así. Bueno, es la esposa de ese muchacho. Sí, la esposa de ese muchacho. Mañasco funda el Partido Celeste, católico, militante católico, con escaso éxito, por decir así. Parecía que arrancaba bien porque estaba en medio de la lucha, estábamos ahí en el Congreso manifestando no sé qué sé yo, y ellos estaban con una mesita afiliando a la gente y qué sé yo. Debo decir que no se manejaron muy bien en algunos detalles, pero lo cierto es que tuvieron esa iniciativa y lo hicieron. No han tenido tanto éxito. La Iglesia Católica, aún dentro de la militancia, está bastante dividida y además la curia o la institución no le dio a él o al Partido Celeste la bendición que él esperaba. Entonces como que no pudo crecer en número ni en influencia. Pero lo cierto es que existe y surge a partir de esta movida celeste. La segunda línea de participación concreta, política partidaria, es la encabezada por Cynthia Houghton. La mayoría de ustedes habrá escuchado hablar de ella, evangélica, diplomática de carrera. Ella fue diputada nacional por el 2010, cuando fue la discusión del matrimonio igualitario. Estando en el Congreso, ella se desprende del partido que la llevó, que fue el PRO, a diputados, en una alianza con López Murphy. Ella, por múltiples razones, sale de ese partido y funda su propio partido, Valores para mi País. Funda el partido, comienza la vida de ese partido político, después termina Cynthia su mandato, bueno, con algunas filiales en algunas provincias del país. Cynthia termina su mandato, ella se postula para legisladora por Buenos Aires, en la siguiente elección no logra un lugar, entonces prosigue con su carrera diplomática y entre otros lugares donde está ahora, ella es representante argentina ante la OEA, trabajando con la embajadora argentina en la OEA, que se me acaba de olvidar el nombre, pero ella es parte de la oficina. Una carrera diplomática brillante, Cynthia es una persona súper preparada, etcétera, etcétera. En esta coyuntura que estamos viviendo en los últimos 2 años, un año, Cynthia decide regresar a la Argentina, relanzar el partido y considerar seriamente la posibilidad de volver a ser un participante activo en toda esta coyuntura, recuerden otra vez, de los outsiders. O sea, los evangélicos tenemos que tener un lugar en la política del país y en los lugares de decisiones. En este momento ella ya tiene un pedido, uno diría, de traslado, no sé cómo se llama oficialmente, para que de Washington, D.C., ella pueda seguir trabajando aquí para la ley argentina de los diplomáticos le permite a ella incursionar en política y eventualmente, que ahora voy a contar algunos detalles, que ella gane la candidatura que va a manifestar o que está manifestando,
Ahí sí, obviamente, tendría que dejar la carrera y ser lo que vaya a ser. Valores para mi país es un partido no confesional, no es un partido evangélico, es un partido no confesional, pero al igual que Colombia Justa Libres, sus raíces y sus fundamentos son claramente evangélicos, ¿sí? No solamente por Cintia, sino por los que estamos trabajando ahí. Todos los que estamos ahí somos evangélicos, algunos son pastores, otros no, pero el 99% de los que trabajamos ahí somos evangélicos y los que lideramos el partido somos evangélicos. Y para mi sorpresa, el otro día estaba en una reunión y se acercó a algunas personas que no son ni evangélicas ni católicas, son ateas, pero dice que coinciden con los valores que el partido predica, así que decidieron unirse al partido. Así que también es una experiencia nueva, que gente que no es, pero como el partido no es confesional, no deberíamos tener ningún problema. El asunto es que Valores para mi país es, en este esquema que yo les estoy mostrando, el área, la pata del movimiento celeste que claramente identifica o con el cual se sienten identificados toda la ala evangélica o la gran mayoría de la ala evangélica de los partidos celestes. Dentro del ala evangélica hay otra manifestación, antes de irme a la última, que yo uno le diría la parte católica, otra parte católica, pero es mucho más relevante, que es, en términos exclusivamente partidarios, lo que se creó hace unos 2 meses más o menos y que venía gestándose ya hace por lo menos un año, que posiblemente ustedes han escuchado, el movimiento justicialista evangélico. El movimiento justicialista evangélico es el movimiento que, al igual que Valores, hermanos nuestros, que abrazan la ideología peronista en términos políticos, se identifican con el peronismo y no quieren salir del peronismo, entienden que no, y está bien, cada uno estamos en democracia, así que cada uno está donde quiere estar o donde entiende que Dios lo ha puesto, pero lo cierto es que hay un grupo formado concretamente que reúne al sector evangélico principalmente, que identifica al peronismo como una opción política para participar. No dentro del peronismo o del sector kirchnerista como tal, o del sector del peronismo federal como tal, sino un brazo evangélico del peronismo, pero concretamente nombrado como brazo evangélico del peronismo. Así lo reconocen las autoridades del Partido Peronista a nivel nacional. Y hay los dirigentes son líderes y algunos pastores evangélicos. Básicamente su lugar más fuerte está en la zona oeste, en La Matanza, como no podía ser de otra manera, y en Hurlingham y en lugares así del conurbano donde la población es mayormente peronista y específicamente kirchneristas. Ellos sacaron, creo que hace una semana, una declaración como partido que apoyan la fórmula Fernández-Fernández porque es la fórmula peronista o al menos la kirchnerista. Entonces ahí ya les conté del lado evangélico. Y por último les cuento en términos de relevancia cuál sería el movimiento que representa el sector católico militante en el lado celeste y que incluye el sector que yo les mencioné militar, que es el que ustedes ya han escuchado hablar, Gómez Centurión. Gómez Centurión, militar, héroe de Malvinas, ex miembro del gobierno. Él sale del gobierno, su discurso dice que él sale desilusionado de las políticas de Cambiemos, por esto, por aquello, y decide, bueno, como les comenté antes, en la cultura castrense está el tema de los valores, el respeto a las instituciones y a la autoridad y qué sé yo, y entonces él decide formar, Gómez Centurión, un partido político, en realidad es un frente que se llama NOS, ustedes habrán escuchado los diarios y habrán visto. Nos, la palabra nos es por el preámbulo de la Constitución, por eso él le pone nos como una cuestión inclusiva en el buen sentido, ¿no? Bueno, el asunto es en qué situación estamos hoy. Las dos vertientes más fuertes
son el NOS y Valores para mi País. Son los dos más fuertes que obtendrían alguna posibilidad electoral en esta coyuntura que hace rato que les estoy describiendo. ¿En qué situación estamos concretamente ahora? Bueno, el NOS, o sea, Centurión se reúne con nosotros, Valores para mi País, como los dos actores principales, y acordamos un frente electoral. En ese frente electoral, un acuerdo electoral, se decide que Centurión vaya como candidato, ¿no?, a presidente de la Nación, y el acuerdo es que el vicepresidente debería ser evangélico, como una forma de unir en los dos principales lugares de la administración pública. El ideal, conforme al acuerdo, es que el vicepresidente sea vicepresidenta, una mujer, también en términos de un contexto de lucha de las libertades o de los derechos feministas y qué sé yo, sería como una señal, digamos, ¿no? Que puede ayudar, posiblemente, no lo sé, no estoy tan seguro, pero bueno, es lo que se decidió. Obviamente, la candidata para la vicepresidencia era Cynthia Houghton. Cynthia no acepta ser candidata o precandidata a vicepresidenta y ella va a ir como candidata a diputada nacional por provincia de Buenos Aires, la primer candidata, como diputada nacional por provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Por eso Centurión no presenta su fórmula, porque todavía no le pusimos el vicepresidente ahí, o vicepresidenta. Así que entiendo, yo no puedo dar detalles, pero sí se está hablando con algunas personas para que consideren la posibilidad de aceptar una precandidatura a vicepresidente de la Nación dentro del pueblo evangélico. Algunas de esas personas son conocidas y otras no, pero no me pregunten, aunque todos quieren saber y quieren que les diga, no les puedo decir, por lo menos ahora no me corresponde a mí decirlo. Pero esa es la situación concreta. ¿Cuál es la idea? Y termino mi exposición con esto. Salvo un milagro muy milagroso, ¿no? Salvo un milagro muy milagroso, ya sabemos que los celestes no llegan a la Casa Rosada. No tenemos ni la estructura, ni la cantidad de gente, ni el dinero para lograr todo lo que se necesita para una campaña de tal nivel que nos asegure más del 40% de los votos para llegar a la Casa Rosada. Por eso digo, salvo un milagro muy milagroso. Entonces, hablando de realidades, ¿cuál es específicamente el plan? El plan es, obviamente, pasar el 1.5%, y estamos por sentado que lo pasamos. Las principales consultoras en Argentina dicen que hoy Centurión y todo el frente está en un 5% de intención de voto, con la posibilidad de que si nos ponemos de acuerdo en dos o tres cosas que voy a decir al final, podríamos llegar entre un 8, un 9 y quizás un 10 con toda la bendición del Señor. El llegar a esos números en términos de porcentaje aseguraría la entrada entre 3 y 5 o 7 diputados al Congreso y el arrastre en los congresos provinciales y etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, ¿cuál es el plan? Lograr la mayor cantidad de votos posible, aún sabiendo que no llegamos a la Casa Rosada, pero lograr el efecto arrastre que meta gente en el Congreso. Esta coyuntura específica de 2019, en nuestro análisis nos dice que lo más importante no es tener hoy un presidente evangélico. Lo más importante hoy no es tener un gobernador evangélico. Lo más importante en esta coyuntura es meter gente al Congreso. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la coyuntura concreta, octubre 2019, y seguro que va a haber balotaje, muy posiblemente, noviembre 2019. Si logramos un número interesante en la primera vuelta, con ese número vos vas a poder negociar cuando los dos, sea quien sea, vayan al balotaje. Vos decís, yo te doy mi 4% o mi 5%, pero vos ¿qué me das? Claramente, ¿no? Entonces, es parte del negociado, el buen negociado político al cual también queremos llegar. Y básicamente pensamos
en 2 o 3 lugares claves que en la coyuntura nos parece importante que exista, dirían, gente evangélica en ese lugar. Para nosotros, cuando hablamos de candidatos y de gente puesta, responde a 3 características. Número 1, llamado por Dios a ese campo misionero llamado política. Número 2, capacitado para esa tarea. Está buena la intención, está buena la integridad, pero el cristiano que llega a la política es para que gestione, no es que para predique el evangelio, en el sentido que estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Y la tercera característica para nosotros es que tenga el respaldo de la iglesia. Eso significa que los llaneros solitarios no pueden entrar. Lamentablemente en este ambiente se da a veces, ¿no? Que viene un paracaidista en nombre del Señor y aparece y no sé qué cosa, y bueno, quién es, quién lo llama, quién lo respalda, quién lo conoce. Y el país está lleno, lamentablemente, de ejemplos, o no lleno, pero varios ejemplos de personas que en el nombre del Señor se han metido y han hecho desastre. Entonces no queremos que suceda eso. Por eso hablamos de estas 3 características. Si logramos un número importante en la primera vuelta, como dije, vamos a tener posibilidades de negociar a la hora de a quién le doy mi voto en el balotaje, lugares claves. En esta coyuntura tan específica que he intentado describir, para nosotros los lugares claves serían, un lugar clave sería la dirección del INADI. Sería clave la dirección del INADI. Número 2, sería clave la dirección de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Sería clave, porque un problema que estamos comenzando a sufrir en esta cultura anticristiana es la restricción de nuestros derechos. Entonces necesitamos que alguien ponga las cosas en su lugar. Entonces sería la Secretaría de Derechos Humanos. Y tercero, no nos vendría nada mal, en términos de un trabajo en conjunto, que la Dirección Nacional de Culto esté al frente. Eso depende de Cancillería, no lo nombra el presidente, lo nombra el canciller, un evangélico, ¿no? Ahora está Ana María Parini, una doctora muy conocida y con una gestión realmente sobresaliente, pero no está al frente de la dirección. Es una de las principales colaboradoras, pero estoy hablando del que con rango de embajador está a cargo de la Secretaría Nacional de Culto, Secretaría Nacional de Culto. ¿Me siguen hasta aquí? Y amén, ¿no? Esa es la información que tenemos hasta hoy. En mi caso, si ustedes quieren anotar mi nombre ahí para orar y acompañarme, yo soy candidato a senador provincial, senador para el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Soy 1 en la lista, soy el primero. Entonces, mañana vuelvo a casa, descanso mañana, el jueves ya estoy en modo campaña y empieza la tarea de los avales y todo lo que implica la cuestión de tener que salir y hacer tu campaña para que la gente te vote. Yo les voy a decir, pensé algo súper original, vótenme que no los voy a defraudar, a ver si alguien lo convenzo y vamos para adelante. Síganme. No, yo voy a decir vótenme, no síganme. Bueno, pero les pido oración para que el Señor nos respalde en lo que estamos haciendo. Preguntas, dudas, inquietudes. El pastor me dijo a las 10, así que tenemos 11 minutos. ¿Vos querés hacer una pregunta? ¿Ah? ¿Cómo no? No te voy a decir que no, sos el pastor. No tengo opción. Por favor, explícanos qué sucede cuando nos paramos sobre una frase hecha que está circulando mucho últimamente que dice, aborto, no te voto. Esa es una pregunta que le hiciste a propósito. Porque él ya me escuchó lo que yo pienso. Voy a dar mi opinión personal. Esto no es ni un versículo de la Biblia, ni significa que los que trabajan conmigo políticamente están de acuerdo. Algunos sí, cada vez más, pero no todos. Pero es mi opinión personal. Yo creo que estamos en un gran desafío de un profundo cambio de paradigma. El paradigma que para mí ya está terminado y explotó. Ustedes saben, Kuhn dice que los paradigmas pasan del viejo al nuevo a través de una explosión, por decir. Y esa explosión hace que crezca o nazca un nuevo paradigma. El paradigma antiguo, ¿qué decía? Hablando del mundo evangélico, decía, evangélico no vota evangélico. Entonces el evangélico cuando va al cuarto oscuro, el que tiene el corazoncito con la foto del general, vota al Partido Justicialista. El que es más, no sé, de derecha o como quieras vos llamarle, o simpatizó con Macri,
votó por Cambiemos y el otro votó por lo que fuera, etc. ¿Está bien? ¿Está mal? No, está bien, porque es parte del derecho que tenemos constitucional de manifestar nuestra decisión política a partir del o con el voto. Ese es un paradigma. Mi absoluta convicción es que ese paradigma debe morir para que nazca otro paradigma, que es que los evangélicos, yo conozco al pueblo evangélico, no conozco a los no evangélicos, así que hablo, el evangélico, por primera vez en este nuevo paradigma, decida lo siguiente: si yo veo en esta boleta que hay en el lugar 1 o 2 o 3, que hablo de estos 3 lugares en términos de posibilidades de entrar, un evangélico con estas 3 características, no un llanero solitario, llamado por Dios a ese lugar, capacitado para la tarea y con el respaldo de la iglesia, mi paradigma dice: yo debo votar, meter esa boleta en la urna, porque me estoy asegurando que el cristiano entre. Cuando yo digo eso, lo que generalmente lo primero que me retrucan es: ¿qué pasa si el primero en la lista de la boleta es un pro aborto y el hermano que es pro vida va segundo en la lista? La frase dice: con aborto no te voto. Déjenme decirles que esa frase, que yo entiendo la intención, por supuesto, de lo que queremos decir, es inaplicable en el sistema electoral que nosotros tenemos en Argentina. Porque en el sistema electoral que tenemos en Argentina no votamos personas, votamos listas. Esa frase es aplicable a Brasil. Como les dije, se vota la persona. No se vota un partido ni una lista. Vos sos el candidato 3522 en Brasil, por supuesto estás afiliado a un partido, pero a vos la gente te vota a vos. ¿Me siguen, no? En Argentina eso no existe. Bueno, esa es una de las razones por las que los partidos tradicionales no quieren la reforma electoral. Porque si tuviéramos la reforma electoral con ese tipo de reforma, te imaginás. Se destruye la sábana, pero además entraría otro montón de gente y otro montón de gente no entraría con toda seguridad. Entonces, volvamos a nuestro tema. Mucha gente me dice: bueno, pero si hacemos eso, al poner el voto, la boleta con el número 2, que es mi hermano en Cristo, lo estoy poniendo al proaborto. Y está mal porque es proaborto, sí, pero vos pensá, por no meter esa boleta le estás impidiendo al provida que entre. Número 1. Número 2, ¿ustedes conocen la historia de José, el de la Biblia? ¿Dice en algún texto de la Escritura que por el tremendo ministerio político, administrador, económico que tuvo José, el faraón se convirtió? El faraón se murió creyendo que era un semidios, se murió adorando a los gatos, a los venados, a las cucarachas, conforme a la religión egipcia. ¿Hubo algún impedimento para que aún el faraón, siendo faraón, con todo lo que eso implicaba, José no pudiera hacer lo que Dios quería que hiciera? No. Entonces a mí eso me da a pensar, como otros ejemplos de la Escritura, que habiendo sido el faraón el uno en la lista, el segundo era un hombre que Dios puso. Y lo que hizo Dios con ese hombre que Dios puso en la lista, salvó a una nación. ¿Me siguen, no? Lo que estoy queriendo decir. Entonces, para mí, finalizo esta pregunta, el cambio de paradigma es ese. Mi consejo, voy a decirle, esta es mi opinión personal, yo iría al cuarto oscuro después de orar, por supuesto, y pedirle sabiduría al Señor, y vería en la boleta si hay alguien del pueblo de Dios con estas características que dije en la lista. En una posición, si está número 32, y es complicado que entre. Estoy hablando de 1, 2 o 3, qué sé yo. Cada provincia o distrito tiene su contexto. Yo diría, bueno, va a entrar que es un atorrante, pero va a entrar mi hermano que está llamado por Dios, capacitado y tiene el respaldo del pueblo de Dios. Yo meto esta boleta. Porque al meter esa boleta en la urna, meto a mi hermano en ese lugar. Y hasta donde yo sé, la luz donde más brilla es en la oscuridad.
Con eso a la vez me tomo de esa pregunta para retrucar otro concepto que algunos hermanos sinceramente manifiestan, para mí, con todo respeto lo digo, sinceramente equivocados, que dicen, nosotros queremos solamente listas celestes puras. O sea, que en la lista solamente haya vos, yo y todos los que estamos acá. Hoy es imposible. O sea, en esta coyuntura, octubre de 2019, eso es imposible. En ningún partido, ni siquiera en Valores para mi País, porque ahora estamos en un frente, vamos a tener una lista celeste pura. Hoy no lo podemos tener. Es imposible. Entonces, tengo que ser realista y responsable. Entonces, quizás en 5 años tengamos una lista celeste pura. Quizás en 10 años, si trabajamos y tendremos un partido. Por ejemplo, Valores, no conseguimos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, completar los papeles que la ley exige. Entonces, Centurión tampoco. Entonces hicimos, vuelvo a decir, en la alianza electoral, en la boleta, cuando ustedes tengan que votar por presidente en octubre, van a ver en la boleta de Centurión como presidente y quien sea, tu hermano en la fe como vice, va a decir Partido Conservador Popular, que es el partido que nos da, que tiene los papeles y que va a ser con el nombre que va a ir la fórmula Provida, si vos querés llamarla así. Me siguen hasta aquí, ¿no? Entonces, No, acá no votan para presidente. Sí, van a votar en octubre. Claro, no, es un partido nacional, o sea, es el partido nacional que lleva a Centurión como presidente. Así que esa boleta de presidente va a estar en todo el país, ¿no? Después, de ahí para abajo, la provincia tendrá su movida. Entonces, vuelvo a decir, en esta coyuntura no tenemos la posibilidad de una lista celeste. Vuelvo a decir, posiblemente en 5 años, 10 años, si hacemos bien las cosas, quizás tengamos una lista o Valores tenga ya el partido propio, no necesite hacer ningún frente y bueno, muy probablemente tendremos una lista celeste pura, pero hoy no la tenemos. Entonces, si yo no voto porque la lista celeste, porque la lista no es pura celeste y capaz que hay 1 o 2 y que por no votar impidiste que llegara. ¿Me entienden, no? Entonces yo creo profundamente en ese cambio de paradigma y creo que como nunca los evangélicos en Argentina somos desafiados a eso. Que no votes por tu partido tradicional, tampoco nos vamos a ir al extremo, ¿no? Pero estoy hablando, ustedes me entienden, en términos generales. Sino que tu primera consideración no sea solamente tu identificación ideológica política, que eso lo tenemos y es imposible que no influya en nosotros. Tenemos una mirada sobre la economía, sobre el trabajo, sobre la libertad, etc. Pero que no solamente miremos eso, sino que miremos en la boleta. ¿Hay alguien ahí del reino que puede entrar y marcar una diferencia? Y nos animemos por primera vez a marcar la diferencia en el voto teniendo este factor en cuenta, ¿no? Para mí para mí es un cambio de paradigma que necesitamos para poder entrar. Si no, no vamos a entrar por lo menos hasta dentro de 4 años pensando en una lista celeste pura, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta o si hay tiempo o lo que fuera. Según mi reloj queda 1 minuto. ¿Cuántos cristianos se postulan en esta elección? Mira, Alejandro Rodríguez de Jucum hizo un relevamiento muy interesante y él sacó, de la información que recibió, más o menos hay 900 cristianos evangélicos en todo el país, en distintos partidos, que entran o ya han participado y están participando hasta noviembre que termine todo, a distintos cargos públicos en distintos partidos. Un montón, por primera vez. Posiblemente sean más, pero son los datos que tenemos. 900 cristianos evangélicos. ¿Otra pregunta? ¿Inquietudes? ¿Algún bombo que alguien quiera sacar por ahí o algo? Vos. En este tiempo hay varios partidos políticos que están usando esto, ¿no? de juntar, en este caso nosotros, ¿no? El pueblo cristiano, para armar estos partidos, ¿no? No sé si usted conoce
algunos partidos de acá de la zona también, pero en este caso en Río Negro hay un partido que se está por armar, que se hace llamar Frente Federal Cristiano o Provida. En este caso, nosotros como ciudadanos, ¿no? O cristianos, mi pregunta es cómo te posicionás a la hora de participar y de llevar por ahí a gente a que participe también, ¿no? Para esto que dice usted, ¿no? De poder poner a alguien que defienda, ¿no? Estos valores y estos principios que necesitamos que estén. Te contesto rápidamente. Número uno, no conozco la movida local, pero conozco la de Buenos Aires o la de varios lugares del país, sí, pero no conozco la de aquí. Lo que hacemos nosotros es, cuando aparece algo que no sabemos de dónde es, investigamos quiénes son. Porque lamentablemente a veces aparecen algunos hermanos o primos que forman ciertas alternativas políticas que son un desastre total, que es pura ambición oportunista, se quieren asegurar un lugar, un sueldo, una jubilación y no tienen la menor idea de nada, no se sujetan a nadie, no pertenecen a ninguna iglesia. Los pastores de esa ciudad o los líderes claramente nos dicen, no, mira, esta persona no es referente. Yo he atendido un montón de gente en Buenos Aires que viene de otra provincia y me dice que es el candidato de la provincia, es el referente político. Vienen con el verso diciendo, yo llevo 20 años de experiencia en la política. Y yo le digo, no, estuviste 20 años haciendo política, ahora mostrame los resultados de esos 20 años. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver quiénes son. ¿Quiénes son? Nosotros no respaldamos a nadie que no sabemos quién es. Porque lamentablemente surgen estas cosas que estoy diciendo. Por un lado. Y lo segundo que te digo es que, bueno, para posicionarse vos tenés algo para ofrecer. Un error que estamos corrigiendo es que nosotros no podemos salir a la calle a buscar votos solamente con el discurso pro vida. El discurso pro vida es importante, pero es importante para nosotros. Pero hoy la gente de afuera, cuando vos le preguntas ¿qué necesitas vos? ¿Qué te dice? La situación económica, sin ninguna duda. Entonces vos tenés que tener una respuesta para la pregunta sobre economía. No sé aquí, pero en Buenos Aires tenés que tener una respuesta para el tema de seguridad, por ejemplo. Entonces, por supuesto, lo pro vida es importante, pero cuidado de creer inocentemente o ilusamente o delirantemente que el hecho de ser pro vida me garantiza. No, para nada. De hecho, hasta hoy, en todas las elecciones provinciales que ya han habido en el país, solamente un solo grupo pro vida ganó en Santa Fe. Y ganó porque estaba encabezada por Amalia Granata. Y el resto de la lista, hasta el número 5, son cristianos evangélicos. Walter Gione, Juan Argañarás y algunos otros amigos. Ellos ya entraron y van a ser diputados provinciales a partir de diciembre. Pero porque estaba Amalia Granata adelante. No demerezco a Amalia Granata, pero quiero decir, no es del palo, ¿no? Es entonces, como Miguel del C. Más o menos. No, pero tuvo un cambio, y etcétera. Y Dios la usó para que entrara esta gente que sí es confiable, como Walter Gione, como Juan Argañarás y otra gente que somos amigos de años y van a estar diputados provinciales en Santa Fe. Lo que quiero decir es esto. Bueno, ellos fueron muy sabios y, entre otras cosas, dijeron a la gente, somos pro vida, pero también nos interesan otros temas. Nos interesan, por ejemplo, hablando de la provincia, que no tengan cloacas, por ejemplo, una cosa como esa, del asfalto, las cosas que a la gente le preocupan. Entonces, eso es hacer campaña. Para posicionarte vos tenés que hablar hoy de algo mucho más que ser pro vida. Eso es importante, pero la gente está con otras preocupaciones. Sí, en el caso de estos partidos, ¿no? O sea, vos para formar un partido, desde ya necesitas reunir entre 2.000 o 3.000 personas para avanzar con un partido y poder llevar... Aquí en aquí en Neuquén. Sí, acá en Neuquén, en Río Negro, bueno, para poder llevar a alguien, no sé... En Buenos Aires necesitas 4.000 afiliaciones para iniciar el trámite de reconocimiento por parte de la justicia electoral. Bueno, ¿otra pregunta o algo?
Bueno, casi seguro, como a mí, la mayoría de ustedes no les gusta hablar de estos temas, ¿no? Yo quisiera estar hoy siguiendo con lo que veníamos estudiando. Pero se dan cuenta que necesitamos hablar de esto. Se dan cuenta que necesitamos estar en la calle. Se dan cuenta que aún tenemos que descubrir en la iglesia a esos hermanos que no sé si llegarán a ser diputados provinciales, pero quizás puedan ser presidentes de una vecinal, ¿sí? Puedan ser presidentes de una biblioteca, que puedan presidentes, no sé, de la salita médica del barrio, lo que sea. Tenemos que meter a todos y en todo lugar. Entonces nuestra función como líderes es empezar primeramente a orar para que esto también surja, así como hemos pedido tanto tiempo que surjan los dones en la iglesia que necesitamos. Hoy necesitamos, además de esos dones, necesitamos la gente para que ocupe esos puestos de gobierno, ¿sí? En donde sea, aunque no nos guste, y ustedes saben que yo soy el primero al quien no les gusta esos temas, pero tenemos que estar, tenemos que estar. Y porque tenemos que estar, hay que hacer cosas que, bueno, obviamente tampoco nos agradan, pero que van marcando unos hitos, ¿sí? Por eso es que el sábado que viene, a las 3:30 de la tarde, deberíamos estar todos en la Plaza San Martín de Cipolletti. Porque el caso Rodríguez Lastra va a terminar siendo un caso testigo desde nuestro punto de vista, como el caso del docente, ¿cómo se llama? Fuentealba. ¿Sí? ¿A quién a ver, entre nosotros, la verdad es que a los que promueven todo esto no les importa Fuentealba, pero usan su nombre para movilizar una causa, ¿sí? A nosotros sí nos importa Rodríguez Lastra porque tenemos otro corazón, pero además el caso Rodríguez Lastra va a ser un caso testigo. Añadiendo a lo que Horacio está diciendo, hermanos, yo les animo a que participen de esto. Déjenme decirlo así, no tentemos a Dios para que Él permita que un pastor vaya preso. Porque estamos en esta cultura anticristiana donde los perseguidos somos nosotros, el pueblo evangélico. Entonces, si nosotros no participamos manifestando nuestro derecho ciudadano frente a un acto de tal nivel de injusticia como el de Lastra, y Dios está queriendo, como les dije, movilizarnos y que seamos responsables, dice, bueno, pero no me afecta, bueno, pero qué sé yo, pero Lastra es un caso testigo en toda América Latina hoy. No esperemos que pase como en otros países, que un pastor sea puesto preso injustamente por estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que ir y participar. Tuvimos el lunes una conversación entre algunos pastores y lo que estábamos tratando de hacer, proponiendo, vamos a ver cómo lo ejecutamos, pero aún de poner alguna placa en algún lugar visible y público, porque, a ver, sigo con el mismo caso, no tiene nada que ver en los temas en todo caso, pero vieron que los que promueven el caso Fuentealba, ellos simplemente van y toman un lugar, ¿sí? En un territorio neutro o en todo caso Dirección Nacional de Vialidad, fueron ahí y ustedes cada vez que van para el Chocón van a ver ahí el monumento. Bueno, vamos a hacer lo mismo con Rodríguez Lastra, porque eso es una señal de que tenemos que estar atentos porque hay una persecución que está en marcha. No nos gusta, pero hay que estar. Si estamos, aunque no nos guste, dentro de un tiempo quizás podamos relajarnos. Hoy no podemos. Así que, hermanos, traten de mover a sus grupos para que el sábado 3:30 estemos ahí. Los únicos grupos que tienen permiso para no ir son las redes de Luli y de Vivi, que tienen retiro el sábado, y en todo caso los HD. Los demás deberíamos movilizarnos todos para estar sábado 3:30 en la Plaza San Martín en Cipolletti. Amén. Oramos y nos vamos meditando. Padre, que esto no quede en una simple charla, sino que tu Espíritu ahora se encargue de movilizarnos, de movilizarnos ahí dentro. Señor, y sin ninguna intención de que de aquí salgamos políticos, no es la idea. Pero sí, Padre, que afirmando la verdad en medio de este movimiento, que evidentemente fue mano tuya, se extienda tu reino y las tinieblas retrocedan. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes
entre nosotros aquellos que van a tomar posiciones de gobierno, así sea en una sencilla sociedad de fomento, en una comisión vecinal, pero que se levanten de los nuestros con voz fuerte, audible y promoviendo la verdad, porque sabemos que solamente la verdad nos hará libres. Señor, bendigo a mis hermanos, gracias por ellos, gracias por el pastor Marcelo, una vez más lo bendecimos, lo encomendamos en tus manos, que se haga tu voluntad con él y con su promoción, Señor Jesús, en este tiempo para ser senador allí en su provincia. Bendecimos su familia, bendecimos su retorno a casa en el día de mañana. Y Señor, aún bendecimos este tipo de charlas que Él da en todo lugar en Argentina, para que constantemente se sigan levantando hijos tuyos que entiendan que este es tiempo de estar en la calle luchando, además de predicar a Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Él. Amén. Amén.